Hola, en esta ocasión vamos a trabajar con los datos que tenemos aquí en esta tabla para realizar una tabla de frecuencia para datos no agrupados. Y vamos a tomar como criterio de selección la ciudad de Cartagena, pensando en que vamos a organizar los datos correspondientes a el número de trabajadores o la edad. En videos anteriores aprendimos la forma de organizar la información, entonces procedemos a tomar toda la tabla, la seleccionamos y les decimos que nos la ordene de acuerdo con el criterio ciudad. Le decimos aceptar. Como vamos a trabajar con los datos de la ciudad de Cartagena, solamente necesito esos datos y elimino los demás. Barranquilla y Bogotá, los selecciono aquí, selecciona hacia el infinito y le decimos clic derecho para eliminar. Ahora me voy hacia Medellín, Sincelejo y Tunja. Clic derecho, eliminar. Ahora ya tenemos todos los datos de la ciudad de Cartagena. Procedemos a trabajar con los datos de el número de trabajadores. Le decimos copiar y nos lo llevamos a la celda K1 y los colocamos de esta forma. Estando aquí, los vamos a organizar como primer paso en forma ascendente. Y nos vamos aquí seleccionando toda la tabla, incluyendo su encabezado, toda la columna, incluyendo su encabezado, y le decimos ordenar de menor a mayor. Y observamos que el primer dato 7, 20 y así sucesivamente va creciendo. Esta misma columna la seleccionamos, nos la llevamos a la celda M1 de igual manera, pero en este caso a esta columna que está aquí le vamos a eliminar los valores que están repetidos. Siendo así, en la pestaña datos nos vamos a quitar duplicados y le decimos que quite los duplicados que están, y el criterio de selección aquí es la columna donde está el encabezado número de trabajadores. De hecho, número de trabajadores es el encabezado de esta columna, y al momento de darle a aceptar dice que hay 9 valores duplicados encontrados y quitados. Solamente quedaron 12 valores únicos. Le decimos aceptar. Este procedimiento que hizo Excel fue para reconocer que 7, 20, 30, 46 son los datos únicos, como decía el cuadro de diálogo, y a la vez son los datos aquellos a los cuales les vamos a hallar la frecuencia simple. Entonces comenzamos por aquí y escribimos Fs. Fs la podemos definir como frecuencia simple. Es decir, vamos a hallar cuántas veces se repite el número 7, cuántas veces se repite el número 20, el 30 y así sucesivamente hasta que lleguemos al dato 98. Lo que vamos a hacer es colocar el cursor en la celda N2 y le decimos Fx. Observamos que dice insertar función. De hecho, Excel entiende cuando haces clic en Fx que le vas a dar una orden para que realice una operación. Le damos clic y en el cuadro de diálogo aparece las opciones de las funciones que va a realizar. Observamos que la primera es frecuencia. Por defecto, este cuadro de diálogo señala la última que se utilizó. Si no aparece una opción que diga frecuencia, entonces aquí donde está este cuadro resaltado en color negro, usted va a escribir la palabra frecuencia, le dice ir, y cuando usted le diga ir, aquí va a aparecer la palabra frecuencia. Cuando ya le aparezca la palabra frecuencia, él puede dar aceptar. Observamos que aparece otro cuadro de diálogo donde me está pidiendo unos datos
datos y unos grupos. Estos datos los vamos a buscar, pero de igual manera ya los conocemos. Esos datos se refieren al número de trabajadores. Entonces vamos a seleccionar los datos de donde vamos a extraer la información para sacar esa tabla de frecuencia. Y le decimos que los datos están comprendidos entre K2, que es la celda donde está el número 7, y bajamos hasta K22, que es donde está colocado el último dato, que es el 98. Y observamos que están seleccionados todos los datos. En grupos vamos a colocar solamente los datos que necesitamos, a los cuales les vamos a hallar la frecuencia. Y en este caso seleccionamos desde el 7 hasta el 98 en la columna M, es decir, de M2 a M13. Y le decimos aceptar. Aquí me aparece que la frecuencia simple del dato 7 es 1. Y también aparece en este renglón la fórmula que se está aplicando. Frecuencia igual frecuencia de los datos que están comprendidos entre K2 y K22, frecuencia de los datos que están comprendidos entre M2 y M13 entre todos los datos que hay desde K2 a K22. Cuando aparece este primer dato aquí, le decimos arrastrar y saca unos valores, pero ahí no termina el procedimiento. Toca entonces decirle otras instrucciones. Acto seguido, entonces presionamos la tecla F2 que está en el teclado, en la parte superior, F2. Cuando presiona F2 aparece la fórmula que se está aplicando y resalta los valores que está relacionando para realizar la fórmula. Y después de que le decimos F2, presionamos en forma sostenida la tecla Control Shift Enter. Y observamos que ahora la frecuencia cambia y le aparece en la barra de fórmulas una llave y una llave, de tal manera que luego de ese procedimiento aparecen todas las frecuencias de los datos que están contenidos en esta columna. Siendo así, hacemos una revisión. El 7 lógicamente aparece una sola vez, el 20 aparece dos veces, el 30 aparece una sola vez, el 46 aparece cuatro veces, y así sucesivamente. De hecho, el 98 aparece tres veces, y aquí está el 98 que aparece tres veces. Aquí en esta celda podríamos escribir el total, y en esta celda entonces también podríamos hacer una operación. Vamos a sumar todas estas frecuencias simples y le decimos aquí en autosuma que me haga la operación suma, y obviamente está sumando todos los valores que aparecen desde N2 hasta N14, aunque en N14 no aparece nada, y le decimos enter y me da como resultado 21. 21 es el número de datos que tiene esta columna. Fíjese que aquí dice en el recuento 21. Ahora decimos aquí frecuencia simple acumulada. Frecuencia simple acumulada. En este caso se procede de una manera parecida a como se procede en el juego popular de la lotería. El primer acumulado que tiene una lotería es el primer premio que se va a jugar. Y en este caso, de la misma forma en que nosotros notamos que la frecuencia inicial es 1, la frecuencia simple acumulada también es 1. Yo le digo Shift igual, presiono la tecla donde aparece
la celda donde aparece el la primera frecuencia simple y le doy igual. Aquí obtengo entonces el primer dato de mi frecuencia simple acumulada. Luego le voy a decir que sume esta frecuencia acumulada más la siguiente frecuencia. Ahora le voy a decir shift igual y le doy la orden de que sume la frecuencia acumulada que tengo. Hago clic en la celda O2, que es quien tiene el primer valor de la frecuencia acumulada. Le digo que sume con la siguiente frecuencia simple. Presiono N3 porque N3 tiene la siguiente frecuencia simple y le doy Enter. Observo que aquí tengo 3 resultados de haber sumado 1 más 2. Cuando tengo esta fórmula aquí, yo puedo decirle que repita esa fórmula de igual manera hasta el final. Y observo que el último valor de las frecuencias acumuladas es exactamente igual al total de los datos. De hecho, a medida que voy acumulando, debería ir sumando la totalidad de los datos y el último dato de la frecuencia acumulada debe coincidir con el total de los datos. Si necesito una frecuencia relativa, si necesito una frecuencia relativa, entonces quiero referirme a que voy a tomar la frecuencia simple de cada uno de estos datos y lo voy a dividir entre el total de los datos para sacar la proporción que hay de cada uno de esos datos en el total. Entonces le voy a decir shift igual, le voy a hallar la frecuencia relativa al primer dato. Entonces le voy a decir que divida 1 entre el total de los datos, que es 21, y como quiero que siempre que vaya a tomar todos estos datos para sacarle su frecuencia relativa, quiero que siempre divida entre 21, presiono la tecla F4. Al momento de presionar F4 cambia, ya no dice N15 sino encerrado en signo pesos. Esta operación que hace F4, la tecla F4, significa que va a mantener fijo ese valor. Luego, para que se repita esta misma operación, le decimos arrastrar fórmula y la llevamos hasta el final y obtiene todos los valores correspondientes a la frecuencia relativa de cada una de estas frecuencias simples. Estos mismos valores los podemos colocar, le decimos copiar, pegar. Observamos que estos valores que están aquí están en decimales. Aquí podemos recortar el número de los decimales. Podríamos dejar 4 decimales. Lo mismo podríamos hacer con esta sección de la columna Q. La dejamos con 4 decimales. A esta sección que observamos aquí le podemos dar una presentación para la frecuencia relativa que sea en porcentaje. Y entonces seleccionamos todos los datos y nos vamos aquí al cuadro porcentaje y nos la presenta lógicamente en porcentaje. Pero para que sea más exacta, entonces nos vamos a aumentar decimales. Y observamos que me presenta lo mismo que está aquí, pero
lo que estaba en decimales ahora lo presenta en forma de porcentaje. También quisiera tener una frecuencia relativa acumulada y lógicamente, como hicimos al principio en la frecuencia simple acumulada, entonces tendríamos que decirle shift igual, y tenemos nuestra primera frecuencia relativa acumulada. Ahora le vamos a decir en la celda de abajo shift igual para que sume la primera frecuencia relativa acumulada más la siguiente frecuencia relativa acumulada, y este último dato que está aquí nos permite que cuando arrastremos obtengamos el último valor, que debe ser exactamente igual a 1. Esta frecuencia relativa acumulada también podríamos hacer el mismo procedimiento de la frecuencia relativa inicialmente y lo copiamos. Y le decimos que los vamos a seleccionar, le vamos a decir porcentaje y le aumentamos unos decimales. De hecho, observamos que lo que aquí aparece como frecuencia relativa acumulada, aquí aparece en porcentaje. Este 14 aparece como producto de la suma de 0.04762 más 0.095524, me da como resultado 0.14286 y así sucesivamente. Y observamos que el último valor que tenemos me da como resultado el 100%. Y de esta manera hemos construido una tabla de frecuencias para datos no agrupados. Muchas gracias.